Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Se reveló que Jalil Ibrahim Ceyhan, quien fue incluido en el elenco principal de la serie de televisión Hayat HRSZ esta temporada, estaba en la corte con su antigua compañía gestora, Oyuncu Bancas. El conflicto entre Jalil Ibrahim Ceyhan y su ex-manager Osnur Kula llegó a los tribunales. Ceyhan, que saltó a la fama con la serie de televisión Diaria Emanet, y luego se unió al elenco principal de la serie de televisión Kirli Sepeti, fue demandado porque se mudó a la empresa B Management mientras su contrato con Osnur Kula, el propietario de Oyuncu Bancas al que estaba afiliado, todavía estaba en curso. Osnur Kula presentó dos demandas separadas el pasado mes de diciembre a través de su abogada Begum Sahin. El objeto de la primera demanda interpuesta contra B Management ante el 20º Tribunal Comercial de Primera Instancia del Tribunal de Estambul, que implica una reclamación de indemnización de 300.000 liras en total, es el daño moral derivado de la competencia desleal. El objeto de la demanda presentada contra Jalil Ibrahim Ceyhan en el 31º Tribunal Civil de Primera Instancia del Tribunal de Anatolia de Estambul es la rescisión del contrato por motivos injustos por valor de $30.000, aproximadamente 1 millón de liras turcas. Se indicó que Ceyhan firmó un contrato de 3 años con Oyuncu Bancas el 1 de febrero de 2020, y como la rescisión no se produjo en febrero de 2023, que era el final del periodo de acuerdo con el artículo del contrato, el acuerdo fue prorrogado por otros 3 años. Ambos casos presentados continúan. Sin embargo, se supo que su exproductora Nazmiye Yilmaz presentó una demanda contra Jalil Ibrahim Ceyhan. Si recuerdas, Ali Ibrahim Ceyhan hizo la vista gorda ante el acoso de Nazmiye Yilmaz a Aslan Turkoglu e incluso Aslan y Jalil rompieron por este motivo. Aunque Aslan dejó la serie, Jalil continuó la serie durante una temporada más. A pesar de esto, cuando dijo que no participaría en la 4ª temporada, esta vez Jalil se convirtió en el blanco de las flechas. Ahora se ha sabido que la productora Nazmiye Yilmaz llevó a Jalil a los tribunales por no cumplir con las especificaciones. Después de escuchar esta noticia, surgió la curiosidad de saber cómo se referiría Aslan a Jalil. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Jalil Ibrahim Ceyhan, que formó parte del reparto principal de la serie de televisión Hayat HRSZ, que dejó su huella en las pantallas esta temporada, sigue saliendo a la luz con los problemas legales que experimentó con su antigua empresa gestora, Oyuncu Bancas, al tiempo que abre una nueva página en su carrera. La disputa entre el famoso jugador y su ex-entrenador Osnur Kula ha llegado a los tribunales, y esta situación contiene muchos detalles que afectan la carrera de Ceyhan. Ceyhan llamó la atención al lograr un gran avance con la serie de televisión Diaria Emanet. Luego, su transición al papel principal en la serie de televisión Kirli Sepeti dio a conocer su nombre. Sin embargo, detrás de este aumento se esconde un proceso complejo en materia de acuerdos de gestión. Mientras estaba en vigor su contrato con Osnur Kula, el propietario de Oyuncu Bancas, la transferencia de Ceyhan a la empresa B Management desató un conflicto legal. Osnur Kula, a través de su abogada Begum Sahin, inició un proceso legal contra Ceyhan presentando 2 demandas separadas el pasado mes de diciembre. El primer caso es la demanda por competencia desleal presentada contra B Management en el 20º Tribunal Comercial de Primera Instancia del Tribunal de Estambul, que incluye una reclamación de indemnización de 300.000 TL. Este caso se basa en la afirmación de que el acuerdo de Ceyhan con B Management viola su contrato con su actual manager. La segunda demanda se presentó en el Tribunal Civil 31 de Primera Instancia del Tribunal de Anatolia de Estambul, donde se supo que se había presentado una demanda contra Ceyhan por rescisión injusta del contrato por $30.000.
La duración del contrato de 3 años firmado por Jaehan con Oyuncu Bank hasta el 1 de febrero de 2020 se ha ampliado automáticamente por otros 3 años más, ya que no expira en febrero de 2023. Además, la productora Nazmiye Yilmaz presentó una demanda contra Halil Ibrahim Jaehan. Jaehan estuvo involucrado anteriormente en el incidente de acoso que provocó que Sıla Türkoğlu abandonara la serie, y esto creó tensión entre los dos. Después de que Sıla dejó la serie, cabe destacar que Halil Ibrahim Jaehan continuó el proyecto durante una temporada más. Sin embargo, su anuncio de que no participaría en el proyecto de la 4ª temporada lo volvió a colocar en el centro de la polémica. En este caso, la información de Nazmiye Yilmaz de que había demandado a Halil Ibrahim Jaehan por no cumplir con las especificaciones hizo que el problema se agravara aún más. Después de enterarse de estos acontecimientos, surgió la curiosidad de saber si Sıla respondería a Halil Ibrahim Jaehan. Mientras aumentan las especulaciones en las redes sociales sobre si Sıla hará referencias a Jaehan, los espectadores también siguen atentamente si esta situación conducirá a un nuevo conflicto entre las dos partes. Este complejo proceso en la carrera de Halil Ibrahim Jaehan arroja luz tanto sobre su despliegue de talento actoral como sobre los problemas que experimentó en sus relaciones personales. Mientras continúa su ascenso con la serie de televisión Hayat HRSZ, el tiempo dirá cuán efectivos serán los procesos judiciales y los conflictos gerenciales en su carrera. Tanto sus fans como los observadores de la industria esperan con impaciencia el futuro del actor y los resultados de estos casos. En una publicación en su cuenta de redes sociales, el representante de Sıla hizo una referencia indirecta a Halil Ibrahim Jaehan usando la frase karma. Es el día en que lo que haces vuelve a ti tarde o temprano. Estas palabras causaron un gran revuelo entre sus seguidores, y generaron muchas especulaciones en las redes sociales. Aún no está claro si esta publicación del directivo fue percibida como una reacción hacia Jaehan o como un comentario más general. La relación de Halil Ibrahim Jaehan con Sıla Türkoğlu estuvo en lo más alto de la agenda de la revista durante mucho tiempo. El amor entre los dos se discutió con frecuencia después de que Jaehan se convirtiera en estrella de la serie de televisión Emanet. Sin embargo, la ruptura de Sıla con Jaehan, y los acontecimientos que siguieron hicieron que el vínculo entre los dos se volviera tenso. Las acusaciones de que Jaehan estuvo involucrado en el incidente de acoso que llevó a la separación de Sıla fueron un factor importante en el final de la relación. Aunque Jaehan continuó en el proyecto una temporada más después de que Sıla dejara la serie, su anuncio de que no participaría en la 3ª temporada complicó aún más la relación entre ambos. En este punto, la publicación temática Karma del manager de Sıla coincide con el proceso judicial por el que está pasando Jaehan y la incertidumbre de su carrera. Después de la publicación de Sıla, muchos usuarios en las redes sociales comentaron si Sıla se refería a Jaehan o no. Mientras algunos seguidores argumentaron que las palabras del directivo se referían al pasado entre ambos, otros manejaron la situación con suavidad, pensando que se basaban en una filosofía de vida más general. Esta situación también fue interpretada como una muestra de apoyo a Jaehan entre los fans de Sıla. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.